Era una tienda polvorienta y desgastada en una zona polvorienta y desgastada de la ciudad. Si hubiera pasado una planta rodadora al empezar mi turno, no me habría sorprendido. Desde detrás del mostrador de acero inoxidable observaba la puesta de sol sobre los escaparates cerrados y la maleza muerta que agrietaba la acera desierta. Mi trabajo, como me había explicado el dueño, consistía en hacer pizzas y venderlas. El día anterior me había enseñado a preparar los ingredientes, hornear la pizza, llevar la caja registradora y realizar todas las pequeñas tareas que mantenían la pizzería en funcionamiento, aunque solo fuera con respiración asistida. A las 8, no me quedaba más que esperar a unos clientes que apenas llegaban. El suelo de baldosas a cuadros blancos y negros estaba inmaculado después de haberlo fregado 2 veces por aburrimiento. El letrero de neón brillaba en el escaparate enjugado. Montones de verduras recién cortadas y masas de masa parecían mirar expectantes a la puerta, pero los clientes seguían sin aparecer. Yo miraba hacia la negrura del exterior pensando en mis decisiones vitales y si hubiera elegido otra carrera. Y si no lo hubiera dejado cuando aquella chica rompió conmigo, cuando la campanita de latón de la puerta, que yo también había pulido, sonó con fuerza. Delante de mí había un hombre blanco de pelo castaño con traje de negocios. El traje parecía un poco arrugado y el tipo parecía tener mucha prisa, pero nada de lo que vi entonces me pareció muy alarmante. Tráeme una pizza. Gruñó el tipo. Vale. ¿De qué tipo? Intenté sonreír. El tipo se lamió los labios y se pasó los dedos por el pelo grasiento como si mi pregunta fuera un detalle molesto del que no quería ocuparse. Apuntó con un dedo al menú y lo apartó como si le quemara. Doble de pepperoni. Intenté confirmar. Claro. Ahora mismo voy. La cocina estaba separada del vestíbulo por un gran cristal y una puerta metálica batiente. Intenté silbar mientras preparaba la pizza. Ver la sombra encorvada del tipo hacía que el silencio de la pizzería pareciera opresivo, incluso aterrador. Introduje la pizza en el horno y casi me caigo al girarme y ver la cara del tipo pegada al cristal. Huele bien, murmuró, y se frotó las manos. Me asusté un poco y busqué excusas para quedarme en la cocina hasta que la pizza estuviera lista. Los ojos del tipo la seguían con avidez, y cuando salió, una sonrisa de loco se dibujó en su cara. Nunca había visto a nadie tan emocionado por una pizza, especialmente por esta pizza. El tipo me la arrebató de la mano y tiró un billete de 20 al mostrador. Se fue sin esperar el cambio. A medida que pasaban los minutos, mis ojos se desviaban hacia la mancha que la cara del tipo había dejado en la ventana de la cocina. De repente me sentí muy solo. Me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico, que, como había dicho el dueño, en el turno de noche, hay de todo. Sin nada mejor que hacer, estaba limpiando la grasa de la cara del tipo del cristal cuando la campana de latón volvió a sonar. Casi se me cae la escobilla de goma cuando lo vi, un tipo blanco, pelo castaño, con un traje arrugado, ahora con algunas manchas de pizza en la camisa. Tráeme una pizza. Exigió el tipo. Otra. Intenté sonreír. ¿Del mismo tipo? De cualquier tipo. De cualquier tipo. El tipo se paseaba nervioso de un lado a otro, y noté que unas gruesas gotas de sudor caían por su pálida piel. Debe de haber estado bueno, ¿eh? Me reí, intentando entablar conversación. El tipo me miró como si acabara de atropellar a su gato. Mi sonrisa desapareció. Bien, bien. El tipo empezó a cantar para sí mismo. Bien, 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 bien. No perdí el tiempo y volví corriendo a la cocina. Estaba revolviendo la masa e intentando no pensar demasiado cuando sentí algo en el cuello. Algo parecido a un aliento cálido y húmedo. ¿Sabes qué? El tipo sonrió, con la cara a escasos centímetros de la mía. ¿Que sean 2 pizzas? El tipo se marchó enfadado cuando le dije que lo sentía mucho, pero que la cocina estaba prohibida a los clientes. Me apresuré a juntar las pizzas, teniendo siempre a mano un cuchillo de picar y tratando de ver qué tramaba mi extraño cliente. Parecía haberse ido al baño. Cuando salí con las pizzas prácticamente me cobró, arrojando otras 20 sobre el mostrador.
No era suficiente, pero como ya había pagado de más antes, y como miraba esas pizzas como un dingo mira a un bebé rollizo y sano, no iba a presionarle. Cuando el tipo se marchó, intenté racionalizar mi situación. ¿Realmente había hecho algo para hacerme sentir en peligro? A lo mejor solo era simpático. O hambriento. O drogado. O todo lo anterior. Aunque se suponía que no debía tener mi teléfono en el trabajo, lo tenía a mano por si acaso. Si el tipo volvía a acercarse a mí, llamaría a la policía. Sentí que se me hacía un nudo en la garganta cuando una forma sombría se acercó a la puerta. El resplandor de neón me impedía ver nada en el exterior, así que respiré aliviado cuando entró una mujer alta y rubia. Mi alivio desapareció en cuanto habló. Déjame traer una pizza. 6 pizzas. Su voz graznante era idéntica a la de Sudgay. Oí el eco de su voz mientras me apresuraba hacia la cocina. En realidad, son para toda la familia. 6 pizzas resultaron ser mucho trabajo, especialmente con todas las distracciones. Como mi viejo amigo el tío de los trajes, que apareció de nuevo y fue directo al baño, o el niño pequeño que apareció a continuación y le siguió hasta allí, o la mujer rubia que tiraba de la puerta de la cocina, que afortunadamente yo había cerrado con llave. Desapareció durante un rato y se me heló la sangre pensando que debía de estar buscando una forma de entrar en la cocina por detrás. La cosa empeoró cuando volvió y se abrió la puerta del baño. El tío del traje ya no llevaba traje, solo una corbata suelta que le colgaba sobre el pecho resbaladizo y demacrado. Podía ver cada una de las costillas del pobre tipo. La mujer rubia y el chico me miraron sonrientes mientras les preparaba el pedido. El tipo del traje se balanceaba detrás de ellos, cubriéndose la cara con lo que quedaba de su chaqueta. Algo rojo goteaba de ella al suelo. Con manos temblorosas, abrí la puerta de la cocina y deslicé las cajas de pizza por el suelo de baldosas blancas y negras. Tal como esperaba, me las arrebataron de inmediato. La familia no había pagado, pero no me importó, cerré la puerta principal y llamé a mi jefe mientras iba a ver qué había hecho el tío del traje en el baño. Ni qué decir tiene que había pizza por todas partes. El espejo estaba salpicado de salchichón y del techo colgaban estalactitas de queso. En el retrete había algo indescriptible, y mi jefe no contestaba a mis llamadas. Puse el teléfono sobre una de las pocas superficies inmaculadas e intenté pensar en una salida para no tener que limpiar la pesadilla que tenía delante. Debía de llevar allí más tiempo del que pensaba, porque lo siguiente que oí fue algo romperse fuera. Salí corriendo del cuarto de baño y vi un cubo de basura rodando por cristales rotos en el suelo, y a la mujer rubia atravesando por donde antes estaba la ventana. El letrero de neón iluminaba una mirada rabiosa en sus ojos. No estaba sola. El tipo del traje, el chico y varias figuras más la seguían, amables y despreocupadas, como si irrumpieran en restaurantes todos los días. Tráeme 1000 pizzas. Bramó el chico. Lo último que vi mientras me encerraba en la cocina fue el chasquido de dientes del chico. Corrí a través de la oscuridad y me aseguré de que la puerta trasera estaba cerrada. Y lo estaba. Solté un suspiro de alivio y me deslicé hasta el suelo. Ahora solo tenía que llamar a la policía. A la policía. Mi teléfono. Mi teléfono estaba en el baño. Oí un ruido de raspado en el vestíbulo. La mujer rubia estaba pasando sus largas uñas rosadas por el cristal de la ventana de la cocina. Detrás de ella había otras como ella. Como el chico. Como el tipo del traje. Todos delgados. Todas hambrientas. Todos con los ojos puestos en mí. Puedo decir honestamente que nunca he trabajado tan duro como lo hice esa noche. Usé cada ingrediente, y luego corté más. En algún momento, algo se rompió o apagó las luces del vestíbulo, y oí cómo empujaban la máquina de refrescos al suelo. En la oscuridad, el sonido de lenguas lamiéndose. Todo lo que podía coger iba al horno y era arrojado al abismo del vestíbulo, donde era devorado al instante. Los sonidos de carnicería, desgarro y roer en la oscuridad me recordaron lo que estaba seguro que me ocurriría si las pizzas dejaban de llegar. A medida que avanzaba la noche, empecé a tener miedo de quedarme sin ingredientes.
Me temblaban las piernas y tenía los dedos agarrotados cuando por fin cesó el alocado festín. Un poco de luz gris se colaba en el cielo, lo suficiente para ver lentamente el blanco de los ojos de los clientes mientras retrocedían lentamente por donde habían entrado. Cuando por fin me atreví a salir de la cocina, encontré una montaña de dinero arrugado encima de la caja registradora. El vestíbulo tenía el aspecto que cabría esperar. De entre la penumbra, algo me rozó el brazo. Grité. Has cerrado la puerta, ¿verdad? El dueño de la pizzería me ofrecía una fregona. Suspiró. Error de novato. Deberías haberme avisado. Le grité. ¿Avisarte cómo? ¿Me habrías creído? Puso los ojos en blanco. Renuncio. Me arranqué el delantal y me pregunté si debía salir furiosa por la puerta o por la ventana. Cuenta eso. ¿Perdón? Me giré, dispuesto a abofetear al dueño en su cara de bigotudo. Cuente eso. El dinero. El 15% es tuyo. Lo dice en el contrato. Cuéntalo y luego decide si quieres dejarlo. ¿Qué puedo decir? Lo conté. Luego me fui a casa y dormí un poco. Después de todo, tengo muchas pizzas que hacer esta noche. Agarré el volante con tanta fuerza que se me pusieron blancos los nudillos. Si no encontraba pronto la oficina, llegaría tarde a la entrevista. Las estructuras bajas de ladrillo pardo eran todas iguales, y me había costado incluso encontrar el desvío. Cuando volví al principio del polígono industrial, por fin vi un letrero azul descolorido entre un fabricante de cuchillos de cocina y una imprenta, Siempre Joven LLC, leí. Aparqué en una de las últimas plazas libres justo a tiempo. Había trabajado en almacenes toda mi vida, al menos hasta que mi turno fue despedido hace 2 meses, pero Siempre Joven LLC era exactamente como me había imaginado una oficina, luces fluorescentes, moqueta gris oscuro, paredes de cubículos gris claro, un dispensador de agua y una planta falsa junto a la puerta, carteles de motivación en las paredes. Unos 8 empleados miraban en silencio las pantallas, hacían clic y contestaban al teléfono. Un hombre alto y pálido se levantó de su silla como si estuviera saliendo de la tumba y se acercó a mí. Hola. Suspiró. ¿Puedo ayudarle? Estoy aquí por la entrevista. Aventuré. Ah, vale. Siéntate. El jefe no tardará en llegar. Hizo un gesto con la mano y se dirigió a su mesa. Quería preguntarle cómo era trabajar aquí, pero ya me imaginaba su respuesta, no está mal. Supongo. Hice girar los pulgares torpemente mientras esperaba a que apareciera el jefe. 10 minutos después de que empezara mi entrevista, un Corvette descapotable pulido entró en un lugar reservado frente a la puerta. Un tipo rubio y bajito saltó del asiento del conductor y atravesó la puerta. Se presentó como Eric, el propietario. Me estrechó la mano, me dio una palmada en la espalda y me indicó su despacho. No pude evitar sonreír, la energía de Eric era contagiosa. Se acomodó en su silla y le dio una pequeña vuelta antes de colocarse unos auriculares y cerrar los ojos como si estuviera disfrutando de un pequeño momento en el paraíso. Entonces dio una palmada y empezó el clásico. Háblame de ti. Eric apenas prestó atención a mis respuestas, era como si ya hubiera decidido contratarme y todo esto fuera una mera formalidad. Todo era tan vago que, al final de la entrevista, solo tenía una idea muy borrosa de cómo Siempre Joven LLC ganaba dinero realmente. Cuando terminó la entrevista, Eric me dijo que si mi documentación estaba en orden, el trabajo era mío si lo quería. Se reclinó en su silla, hizo girar un bolígrafo entre sus manos y me pasó una pila de documentos. Al ver el sueldo en la primera página, empecé a soñar despierto, una casita en las afueras con un sofá cómodo y una televisión que lo cubriera todo, un garaje donde por fin podría trabajar la madera. Una barca de pesca para llevar a mi padre a pescar antes de que se hiciera demasiado viejo para disfrutar de ello. Es cierto que no era más que un sueldo normal de clase media, pero aún así era más dinero del que había ganado en toda mi vida, y sin tener que hacer turnos de 12 horas con un calor sofocante o un frío glacial.
ahogarme con polvo de cartón o lesionarme la espalda un poco más cada día. Respiré profundamente el aire acondicionado de la oficina y empecé a firmar. Aparte de la habitual comprobación de antecedentes, seguridad en el trabajo, confidencialidad y otros acuerdos, había un montón de preguntas sobre mi historial médico. Preguntas que ni siquiera estaba seguro de que fuera legal hacer. Sin embargo, cada vez que dudaba un poco, miraba la brillante sonrisa de Eric y la cifra del salario en la esquina superior derecha. No quería meter la pata en. Después de revisar seriamente mis papeles, Eric me dio otro apretón de manos. Me dijo que podía empezar el lunes y salí de Siempre Joven LLC con un nuevo impulso. Seguí el ejemplo de mis nuevos compañeros en cuanto a la forma de vestir, pantalones sencillos, zapatos de vestir, camisa abotonada y corbata. El trabajo en sí era sencillo, pasar datos de una hoja de cálculo a otra y cruzarlos para asegurarme de que los productos de belleza cumplían la normativa. Era un poco aburrido, pero relajante en cierto modo, y podía escuchar podcast o audiolibros mientras trabajaba, siempre que no estuviera en una llamada con un proveedor. Los auriculares que teníamos que llevar eran lo peor del trabajo, parecía que me cortaban el oído y hacían un zumbido suave y constante. Aparte de eso, tenía pocas quejas sobre mi nueva rutina de 9 a 5. Mis compañeros de trabajo no contaban chistes ni salían después del trabajo, pero tampoco rehuían, cotilleaban ni gritaban. Por fin mi vida iba por buen camino, porque había algo que no encajaba. ¿Era el zumbido constante de las luces fluorescentes? ¿El brillo adormecedor de la pantalla? ¿El letargo que sentía después de un día de hundirme en una cómoda silla de oficina? Al final, creo que soy tan culpable de discriminación inconsciente como cualquier otra persona. Siempre me había considerado alguien que juzgaba a una persona por el contenido de su carácter y no por factores externos como la raza, el sexo o la edad. Pero en Siempre Joven LLC me di cuenta de que me molestaba recibir órdenes de un hombre más joven. Los demás empleados y yo formábamos un grupo diverso, pero todos teníamos más de 35 años. Eric, en cambio, no parecía tener más de 23 años. Como para restregárnoslo por las narices, los demás altos cargos que acudían a las reuniones con Eric desprendían todos la misma energía adolescente. Cada vez que veía a los directivos pavonearse ansiosos por ir al despacho de Eric a hacer lo que fuera que hicieran allí, echaba un vistazo a mis compañeros y a mí y veía cómo la vida nos había pasado factura. Nuestras espaldas, caderas y hombros estaban torcidos por años de duro trabajo manual. Nuestras barrigas regordetas y piel enfermiza eran el resultado de una dieta procesada hecha para gente con poco dinero y aún menos tiempo. Nuestras arrugas, canas y expresiones de preocupación grabadas permanentemente en nuestros rostros mostraban el estrés y la depresión de nuestras precarias vidas a la vista de todo el mundo. Mientras tanto, aquellos cabrones se reían como si la vida fuera una gran broma, y puede que para ellos lo fuera. Durante mucho tiempo, pensé que estaba amargado. Mi vida parecía un sueño, cada día se fundía con el siguiente mientras me tambaleaba al salir de la cama, luchaba contra el tráfico para llegar a tiempo al trabajo, rellenaba hojas de cálculo y contestaba llamadas. Corría a casa y me desplomaba delante de una pantalla. No sabía qué me pasaba. Tenía el dinero para perseguir las metas y aficiones con las que había soñado cuando empecé en Siempre Joven, pero no tenía el empuje. Entendí por qué mis compañeros parecían tan aburridos, hacer cualquier cosa después o antes del trabajo me parecía demasiado esfuerzo. Era mucho más fácil ir a casa y desconectar con cualquier cosa que apareciera en mi feed. Fue un simple problema técnico el que me sacudió de mi estupor. Hace unos días, borré accidentalmente unos datos que estaba copiando, junto con el original. El jefe estaba de nuevo en una reunión, pero el asunto parecía lo suficientemente importante como para justificar una rápida interrupción. Oí a uno de los jóvenes directivos soltar un suspiro satisfecho cuando me acerqué a la habitación cerrada, y me pregunté si estaría a punto de interrumpir algo que no quería ver. Mis suaves golpecitos en la puerta de Eric hicieron que se abriera de par en par. Las 3 personas que habían entrado en el despacho con Eric estaban tumbadas en lo que parecían sillones de dentista, con trajes ajustados cubiertos de nódulos eléctricos. Sus cascos me recordaban a una RV a la que había jugado una vez. Cuando me acerqué inconscientemente,
El zumbido de mis auriculares fue tan fuerte que casi me desmayo. Me lo arranqué de la oreja con una mueca y contemplé la extraña situación que tenía delante. Empecé. Se supone que no deberías estar aquí. Siseó Eric. Su rostro juvenil se volvió de un violento tono rojo y se contorsionó de ira. ¿Qué está pasando? Una voz apagada gritó desde el interior del auricular. No te preocupes, yo me encargo. Eric me empujó hacia la puerta y la cerró tras de sí. Si valoras tu trabajo, Gruñó. olvidarás lo que acabas de ver. Acabo de borrar accidentalmente un documento, y me preguntaba. No importa. Solo empieza de nuevo, o algo así. Eric me hizo un gesto. Agua pasada, ¿verdad, campeón? Me apretó el hombro, y esta vez el brillo de sus ojos era duro y cruel mientras susurraba. Recuerda, firmaste un acuerdo de confidencialidad. Podemos arruinarte la vida si queremos. Cuando volví a sentarme en la silla de mi despacho, aún estaba conmocionado por la imagen de aquellas figuras vestidas con ajustados trajes negros. Lo peor fue sonreír y saludar cuando los gerentes salieron de la oficina, todos alegres y rejuvenecidos. ¿Qué demonios estaba pasando? Te has olvidado esto. Dijo Eric detrás de mí, y di un respingo. Me tendió los auriculares. Los empleados tienen que llevar los auriculares puestos en todo momento para responder a las llamadas entrantes. Oh, vale, lo pillo, dije efusivamente. Y, lo siento. Lo de antes. Eric se limitó a saludar con la mano mientras volvía a su despacho y cerraba la puerta. La sensación de equivocación que había sentido al principio volvió con fuerza. No confiaba lo suficiente en mis compañeros como para comentarles lo que había visto, y tenía la sensación de que si se lo comentaba al propio Eric me despedirían en el acto. Lo que había visto se me clavó en la piel como una astilla y necesitaba respuestas, aunque eso significara mi puesto de trabajo. Necesitaba una forma de entrar en el despacho de Eric. Había varias torres de servidores alrededor de la oficina, al menos eso creía yo, y siempre estaban calientes. Recogí polvo y pelusas de la casa y los utilicé para empaquetar una de las torres cuando mis compañeros de trabajo estaban de espaldas. Me sentí medio tonto y medio criminal cuando el pilón de plástico por fin se sobrecalentó y Eric salió de su despacho para investigar. Fingí que me dirigía al baño y me metí en el despacho abandonado de mi jefe. Había un armario discreto en la parte trasera de la habitación, donde supuse que se guardaban los trajes, las sillas y demás parafernalia. Tiré de la manilla y la puerta metálica se cerró con un ruido metálico. Me quedé paralizado. Me pregunté por qué estaba tan nervioso. Nadie me haría daño por estar aquí, ¿verdad? Una visión de figuras con trajes de goma saliendo del armario me hizo estremecer mientras inspeccionaba las puertas y armarios de Eric, también cerrados. Ya me iba cuando vi el carné de conducir de Eric en su escritorio. Curioso, me incliné e inspeccioné la edad de mi jefe. 54. No podía ser, pero ahí estaba, impreso como el agua. Debajo de la licencia había una sencilla carpeta de papel manila. Me debatí entre abrirla o no. Ya se me estaba acabando el tiempo. Cuando me asomé por la puerta, todo el mundo parecía seguir concentrado en el servidor inutilizado, así que abrí la carpeta. Mis ojos se abrieron de par en par. Dentro había escaneados los carnés de conducir y los importes de los pagos, más de lo que ganaba al año. Reconocí las caras de los carnés, todos los gerentes que vinieron a reunirse con Eric, todos mucho más jóvenes que las edades impresas en sus documentos. Un traqueteo casi me hace saltar de la emoción, el aire acondicionado se había puesto en marcha. Era hora de irse. Eric seguía mirando decepcionado el pilón de plástico recalentado. Que yo supiera, nadie se había dado cuenta de mi ausencia. Bueno, sin esto, no tiene sentido que estén todos aquí. Resopló Eric. Siéntanse libres de tomarse el resto del día libre mientras los arreglo. Aquel día me sentía más fresco y vigorizado que en semanas. Pensé en los pilones, los auriculares, los zumbidos, los nodos. No quería que fuera verdad,
pero por fin me estaba haciendo una idea de lo que realmente vendía Siempre Joven LLC, nosotros. Nuestra energía. No sabía cómo lo hacían, pero estaba seguro de que estaban drenando mi vitalidad para obtener beneficios. Algunas búsquedas superficiales revelaron que ninguna de las empresas para las que supuestamente trabajábamos había oído hablar nunca de Siempre Joven. Incluso las solicitudes que recibíamos procedían todas del mismo centro de llamadas. Un directivo con el que hablé me dijo que creía que las llamadas eran para hacer pruebas a los empleados e investigaciones de marketing. Todo nuestro trabajo era una cortina de humo, diseñada para mantenernos ocupados mientras los propietarios transferían de algún modo nuestra salud y energía a ellos mismos. Fantaseé con demandas multimillonarias. Entrevistas en televisión. Tal vez incluso chantajear a mi jefe para que me diera el tratamiento bizarro, gratis. Los focos de seguridad de mi casa de las afueras se encendieron. Mis ensoñaciones se desvanecieron y me apresuré a asomarme por las persianas a mi luminoso césped suburbano rodeado por la noche. Un golpeteo provenía de las ventanas de los lados oscuros de la casa. Algo intentaba entrar. Mi nueva casa estaba en un barrio seguro, pero aún así me acordé de cerrar puertas y ventanas, ¿no? Mis calcetines resbalaron por el suelo pulido mientras corría a comprobar la puerta trasera. Golpeé el interruptor de la luz y descubrí que ya estaba abierta. Me dirigí a la cocina en busca de un cuchillo, pero unas manos fuertes me agarraron por todos lados y me empujaron contra la pared. Eric volvió a apagar la luz. No podías dejarlo así, ¿verdad? Sonrió, con sus dientes blancos y perfectos brillando en la oscuridad. Teníamos algo bueno entre manos. Te pagaban bien a cambio de lo que dabas, y tuviste que ir y arruinarlo. Vi el brillo de uno de mis cuchillos de cocina. Eric lo sopesó en la mano como si pensara qué quería hacer con él. Por más que me retorcía y forcejeaba, las 5 o 6 formas oscuras que me rodeaban se mantenían firmes. Esto es lo que va a pasar. Eric suspiró. Demandarte haría demasiado ruido, y matarte provocaría demasiadas preguntas, pero ten en cuenta que haremos ambas cosas si es necesario. Siempre Joven cerrará, desaparecerá y volverá a abrir bajo un nuevo nombre. No vendrás a buscarnos. Puedes contárselo a quien quieras, de verdad, adelante. Quiero decir, vamos, tecnología que puede transferir juventud. Eso es una locura. Una de las figuras me golpeó varias veces en el plexo solar hasta que me desplomé jadeante sobre la fría baldosa. No nos sigas. Gruñó alguien. Alégrate de poder seguir viviendo. No todo el mundo lo hace. Si supieras los nombres de algunas de las personas involucradas en nuestro pequeño proyecto, se te helaría la sangre. Vámonos. Eric ordenó. El tenebroso grupo salió a mi patio y desapareció en la noche, y yo me arrastré hasta mi ordenador para escribir esto. Quiero aceptar el reto de Eric. Quiero ver si alguien cree.